Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor presidente del Gobierno. Esta pregunta, afortunadamente, ya ha quedado teóricamente resuelta en el día de hoy, en la mañana de hoy, al menos en sus grandes parámetros. La hacíamos consecuencia de una interpelación que nuestro diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, hacía a la ministra Montero, y ahí ella afirmaba que Canarias vería cómo la ampliación de los ERTE al sector turístico quedaba resuelto. En aquel momento nos preocupaba una cuestión, y es que hablaba ampliación de los ERTE al sector turístico. La denominación, el alcance que eso podía representar era nuestra mayor preocupación, además, por supuesto, de que se concretara en hecho. En el día de hoy, hace apenas una hora, los empresarios que faltaban aún por refrendar el acuerdo de la negociación que durante estos días se ha venido llevando a cabo en sesiones maratonianas, yo creo que ha culminado con un resultado muy favorable. Se amplía hasta el 31 de enero los ERTE, alejando incluso un poco ese horizonte temporal de fin de año, por tanto creo que es muy positivo. Se plantean nuevos modelos de ERTE, no solamente de causa mayor, sino de efecto rebote. Se mantiene, y creo que esta es una de las grandes noticias también, la prestación que los beneficiarios van a seguir cobrando. Se mantiene en el 70% de la base reguladora, no el 50% que venía establecido en el primer decreto a partir de los 6 meses, que ya de por sí el 70 es una merma importante del salario de estas personas, porque en un mes pueden soportarla, en 2 también. Cuando son 6 meses es cierto que ya el impacto empieza a estar ahí, pero se mantiene y creo que es un esfuerzo extraordinario. También desde el punto de vista de la patronal, en cuanto a las cotizaciones de la Seguridad Social, sobre todo para las pymes, en el mes de octubre se mantendrán en el 100%, 95 en noviembre, 90 en el mes de diciembre y el 80 en el mes de enero. Y luego la ampliación, otro de los datos positivos, a muchos otros sectores, no exclusivamente del turismo, y se habla ya claramente de hostelería y comercio. Por tanto, creo que a grandes rasgos es importante. Pero fundamental, señor presidente, Canarias. Nosotros tenemos que seguir exigiendo la ampliación a prácticamente todos los sectores, porque la incidencia de todos los sectores de la actividad turística en Canarias impacta en cada uno de ellos. Por ejemplo, el transporte, y podríamos hablar de otros muchos. Nosotros tenemos que seguir exigiendo que vaya más allá del horizonte temporal del 31 de enero si estas circunstancias se mantienen. Y para eso y otras cuestiones es fundamental que hagamos valer en el momento determinado la disposición adicional séptima del Decreto Ley del 26 de junio que reconoció la... Gracias, señor Campos. Señor presidente. Señor Campos, en esta época tan complicada, en la que la rabia hace que muchos y muchas reivindiquen, exijan, griten, porque hay penuria y hay sufrimiento, que hoy haya habido un acuerdo de quienes en otras ocasiones tan difícil tenían ponerse de acuerdo, sindicatos, patronal, con un gobierno, creo que es para subrayarlo, porque ese acuerdo de hoy de prórroga de los ERTE ya no es una propuesta de un gobierno, es una consecución de todos los que lo firman, ¿no? Y ha habido muchas dificultades en este tiempo, y se avanza que se prorrogarán de nuevo, si es necesario, a partir del 31 de enero, ¿no? Y creo que en esta época en la que quizás hay que aprender de acciones como esa, la sociedad debe valorarlo en su justa medida, ¿no? Que es bastante alta. Por ejemplo, que sigan cobrando un 70% los trabajadores que estén en ERTE, que no consuma paro, que tengamos sectores claves en Canarias, la más afectada por los ERTE que acaban en el día de hoy y mañana, en el turismo, en el ocio, en la cultura, que se tenga en cuenta nuestra singularidad y que nadie se termine colocando las medallas, porque realmente es una época de tanta incertidumbre y lamentablemente penuria que no caben medallas que ponerse. Y por eso es importante que la intervención, y es la pregunta que usted me hacía de la ministra de Hacienda en sede parlamentaria, termine siendo finalmente una consecución en unos presupuestos generales del Estado absolutamente necesitados por todas las comunidades y especialmente por esta. Creo que, siendo sincera cuando afirma que el decalaje ahora es más complicado hacer que tengamos las entregas a cuenta del año anterior, en cualquier caso las comunidades tendrán la posibilidad de ir a endeudamiento, a deuda o a déficit, si fuera preciso, para mantener los servicios públicos esenciales. Y ya anunciamos que lo tendremos que hacer si finalmente las entregas a cuenta no llegan. Que habrá posibilidades con convenios de carreteras que hoy mismo se están negociando con iniciativas en el Parlamento y que busquemos acuerdos. Seguramente no será aquel ideal que uno plantea desde el principio, porque seguro que el acuerdo de hoy no era el que inicialmente quería la patronal, los sindicatos, tampoco el Gobierno. Pero se ha puesto un punto en común fundamental que creo que debería hacer reflexionar a algunos que están con el no permanente.
Y creo sinceramente que la sociedad, que está harta, porque lo está pasando mal, de lo que quiere separarse de los no permanentes. Y eso es lo que debemos hacer.